Así que lo hagamos todos siempre para cantar y adorar al Señor. Muchas veces muchas hermanas o hermanos se creen, no voy a cantar porque mi voz, no te preocupes, tú cántale a Dios porque a Dios te escucha y ese es el que te interesa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, como estamos siguiendo una línea, la iglesia debe de entender el plan y el propósito de Dios cada vez más. Porque no se trata de traer una prédica simplemente. Se trata que la prédica que traemos tratamos de ponerla por obra. Porque si trajéramos en esta tarde sabiduría y nadie la adquiriera ni la recibiera, ¿de qué serviría? La sabiduría vale para cuando lo pones por obra y tu vida te invita a vivir una vida diferente de la que estás viviendo. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Romanos, un libro tremendo. Yo creo que es el libro más deseado por los que buscan la verdad, porque en ella encontramos muchas cosas que cambian y transforman nuestras vidas. Así que en el libro de Romanos, capítulo 6, y vamos a leer este párrafo, es un párrafo largo, pero me gustaría que entendiéramos de parte de Dios que hay una verdad central en ella. Porque lo que trato de traer en esta tarde es que ahora somos siervos de Dios para la justicia. Si no entendemos de que somos siervos de Dios para la justicia, estaremos haciendo algo que no entendemos. Así que el apóstol Pablo trata de llevarle a Roma una verdad que cambiaría y transformaría sus vidas. Una verdad que haría un cambio original en el corazón y en la vida de ellos, para que ellos fuesen hombres y mujeres que establecieran proyectos divinos de Dios y que sus vidas fuesen cambiadas para un proyecto de mucho más luz de la que habían recibido. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El apóstol Pablo dice esta frase: de ninguna manera. No podemos pecar los que ya hemos muerto a nuestra carne, a nuestros deseos y a nuestras pasiones. Cuando le dice esta palabra, está diciendo cómo nosotros que hemos aceptado la sangre de Jesús y hemos sido cambiados por el poder del Espíritu Santo, ahora volveremos de nuevo a pecar. Le dice: de ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, vosotros obedeceréis para obedecerle? ¿No sabéis que los que se hacen esclavos tienen que obedecer a sus amos? Si algo nosotros debemos de entender es este proyecto divino. Nosotros, antes de conocer a Cristo, hemos sido esclavos. Creo que todos los que aquí estamos hemos sido esclavos. Esclavos del pecado, del mundo y de Satanás. Desde el día en que en el huerto del Edén, Adán y Eva pecaron, la muerte entró a todo ser humano. Y a partir de ahí, nuestro dueño y nuestro que nos dirigía era Satanás. Hasta aquí entendemos ese plan y ese propósito. Ahora, ¿dónde yo quiero llegar? Voy a contarle mi propia experiencia para que sirva para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la experiencia? Antes de yo conocer al Señor, yo era esclavo de mi pecado y hacía lo que el pecado me llevaba a hacer. Y aunque yo no quería, siempre rematía en el mismo asunto, porque yo, como tenía un dueño, el dueño de una manera o de otra me obligaba a practicar el pecado, y por causa de eso yo estaba destituido de la gloria de Dios. Y cada uno de los que aquí nosotros estamos, por muy bueno que usted se crea, la Biblia dice en Romanos que no hay bueno ni uno. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que Romanos le dice, al libro de Romanos nos dice que no hay nadie que se pueda salvar por ningún medio.
ya que el pecado se señoreaba de nosotros, porque estábamos bajo la ley del pecado, y nosotros, aun queriendo no hacerlo, había una ley, y es que éramos esclavos del pecado. Y como teníamos un dueño, el dueño nos llevaba a esclavizarnos en el pecado. Y en ese pecado vivíamos, nos gozábamos y nos deleitábamos. Algunos dirán, yo es que no robaba, es que no hace falta ser ladrón para ser pecador. Es que yo no mentía, pues miente porque mentía, pero quizás no practicabas una mentira continuamente. Pero eso no te quita de ser una persona que practica el pecado. Por eso Dios ha venido para quitarnos de eso y cambiarnos, para hacernos entender que mientras estábamos en el pecado, no teníamos que ver nada con el plan y el propósito de Dios. Así que como yo, aunque quería hacer lo bueno, pero no podía, aunque yo me planteaba en mi mente salir de las cosas malas, pero no podía, ¿por qué? Porque yo me pertenecía a Satanás y a su plan, y él me llevaba. Así que estoy contando lo que yo creo que me ha sucedido. Creo que cada uno de los que aquí están, por mucho que quieran decir que han sido buenos, quizás ha sido religioso, pero eso no salva. La salvación no está en la religión, está en Cristo Jesús. Así que aunque nosotros creyéramos que no éramos malos, la Biblia nos declara que no había ni uno bueno. Así que Pablo le tiene que decir, pecaremos de ninguna manera. Pero había otra cosa. ¿No sabéis que los que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien os obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia? De una manera, de otra manera, nosotros somos esclavos, o de Dios o del diablo. No, es que no me escuchan en esta tarde. Tú eres esclavo de Dios o del diablo. No hay redención. Es decir, que no hay lugar intermedio. No hay persona, bueno, pues yo no soy ni del diablo ni de Dios. No existe. O eres de Dios o eres del diablo. Y si no eres de Dios, estás bajo el poder de Satanás. ¿Por qué? Porque la Biblia categóricamente nos dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y aunque tú no quieras, ni yo quiera, tú y yo somos esclavos. Lo único que Jesús ha venido para librarnos de las garras del diablo, de las garras del maligno, de aquello que nos tenía atado, para darnos la oportunidad de poder ser esclavos de justicia, de paz y de amor. Pero Satanás siempre ha querido que estemos ahí. El pecado es la cosa más horrible que puede haber traído a este mundo. El pecado hace que el hombre se corrompa por completo. La Biblia declara que el pecado es como lepra que se va comiendo día a día. Igual que las termitas se van comiendo día a día la madera, así es el pecado que influye en nuestras vidas. El apóstol Pablo le dice, no olvidéis que vosotros antes de conocer a Jesús erais esclavos. Y nadie de nosotros debe de olvidar que hemos estado en ese pecado. En el Salmo 51 dice el rey David, mis padres me concibieron en pecado y he vivido en pecado. Y todo lo que yo quiero hacer siempre he tenido en cuenta que el pecado ha reinado en mí. De una manera o de otra el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me lleva a hacer lo que yo no quiero hacer? El bien que yo quiero no puedo. ¿Por qué? Porque estaba dentro de un cuerpo de carne, un cuerpo lleno de pecado y de maldad. Así que si no ignoramos, os digo de parte de Dios, el pecado tiene una paga y un salario. ¿Cuál es el pecado y cuál es la paga? El salario es la muerte. Ese es el salario que se usaba para pagar el sueldo de alguien que trabajaba y que servía. Y nosotros, por desgracia, éramos siervos del pecado. Vivíamos para el pecado, caminábamos para el pecado. Por muy buenos que nosotros pensábamos que fuéramos, seguimos estando en pecado. Porque el pecado es como la lepra que va
y va hacia adelante. El salario de una persona que peca es la muerte. ¿Por qué? Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado trae muerte, trae contaminación. El pecado es tan maldad y tan extremo que si el pecado pudiera, mataría a Dios. No me escuchan esta tarde algunas personas. El pecado, si pudiera, mataría a Dios. Lo que pasa es que a Dios no le puede matar. Él es Dios soberano. Porque el pecado odia a Dios con todo su corazón. Y tú y yo, cuando estábamos en el pecado, sin querer odiábamos a Dios. ¿No sabéis por lo único que nos diferenciábamos? Es porque nosotros con la boca confesábamos que creíamos en Dios, pero no obedecíamos a Dios. Entonces no queríamos a Dios, simplemente era de labios, íbamos a las procesiones que fuera, adoraban a los ídolos que adoraran, pero con todo eso solamente era de labios, porque realmente no había una vida cambiada y una vida transformada. Si habláramos hoy del pecado, la Biblia le tiene más de 1001 nombres. Le llama veneno mortal, al pecado le llama lepra, al pecado le llama carcoma, al pecado se le llama enemigo de Dios y constituido archienemigos de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice esta frase tan preciosa: de ninguna manera pecaremos. Oh, mis queridos hermanos, lo pongo para ponerlo en vuestro conocimiento. Cuando tú pecas, te rebelas contra Dios. Cuando tú pecas, te haces enemigo de Dios. Cuando tú te rebelas contra lo que Dios hace, eres su peor enemigo. Lo que más aborrece Dios en toda la Biblia es el pecado. Porque el hombre que pecare, de cierto morirá. Así que lo que más aborrece el Señor es el pecado. Todos nosotros andábamos en Él y nos deleitábamos en Él y nos gozábamos en Él. ¿Por qué? Porque era el dueño de nuestras vidas. Satanás, que es el inventor del mal, él era el dueño de nuestras vidas. Pero yo quiero que veáis esta verdad, hermano. Tener mucho cuidado con el pecado. No jugar con el pecado. No toquéis el pecado. Tened mucho cuidado porque te constituye enemigo de Dios. El pecado te constituye en un leproso. El pecado te constituye en un muerto viviente. El pecado es el archienemigo de Dios. Así que no nos lo tomemos en broma. Tomémonos en serio esto del pecado. Pero nosotros, por la gracia de Dios, por el amor de Dios, dice en Efesios capítulo 2, que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Jesús nos dio vida y vida eterna. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. Gracias a Jesucristo, Él nos rescató, nos quitó de la muerte y nos dio vida, para que ahora nosotros ya no sirvamos más al pecado, sino sirvamos a la justicia, que es lo que a Dios le agrada. Quiero deciros en esta noche, hermano, cuánto lo hemos esforzado por el pecado, cuánto lo hemos entregado en el pecado. Si nos decían que hiciéramos esto, lo hacíamos. Nos emborrachábamos, fumábamos, nos bebíamos, nos íbamos donde no teníamos que ir, hacíamos cosas que no teníamos que ir, pero no teníamos ningún problema, porque vivíamos bajo la fuerza del poder de Satanás. Ahora Dios nos deja y nos enseña. Otra vez voy a leer esto. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecer, soy esclavo de aquel a quien os decís, obedecéis? Así en el pecado para muerte, o así la obediencia para justicia. Por gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel que forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, veniste a ser esclavos de qué?
Ahora somos siervos de Dios. Ahora, igual que nosotros en el mundo nos hemos esforzado por el pecado, ahora tenemos que esforzarnos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos que vivir la vida de Cristo. Ahora tenemos que caminar en la vida de Cristo. Si hay algo que yo quiero dejar claro en esta noche y patente, fue lo que Pablo le dijo a los romanos. Señores, antes vosotros os entregasteis a la carne, al mundo y al pecado, pero ahora, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, habéis sido rescatados de ahí. Y ahora tenéis otro Señor. Y ya no tenéis por qué obedecer a ese otro que es el inventor del pecado. Ahora tenemos que obedecer a la justicia de Dios, lo que es justo, lo que es recto, lo que es perfecto, lo que a Dios le agrada. Debemos de luchar por eso. Ahora mi pregunta en esta noche sería, ¿estamos buscando la dirección de Dios? Ya no somos como los de antes. Ahora Dios ya nos ha rescatado. Ahora toda nuestra fuerza y nuestra energía debe de estar en hacer lo que a Dios le agrada. Antes de tomar una decisión debemos ver si como siervos que somos estamos sirviendo a Dios. Ahora, cuando tú no entiendes qué es la palabra siervo, significa esclavo. El esclavo, una de las verdades más centrales, es que no tiene ni poder ni autoridad sobre su propia vida. El esclavo no puede escoger hacer lo que quiera. El esclavo está obligado a hacer lo que su amo le diga. Ahora yo te digo en esta noche, por tantos años le hemos servido a Satanás y hemos sido fieles, lo hemos hecho todo lo que el mundo quería con ellos. Ahora que somos de Dios, estamos haciendo lo justo, lo que a Dios le agrada. ¿Realmente estoy viviendo una vida donde Dios se está agradando de mí? ¿O aun siendo yo esclavo de justicia, sigo haciendo lo que a mí me da la gana? Hoy más que nunca debes mirar en lo más profundo de tu corazón y decir, si yo he tomado la decisión de ser esclavo de Jesucristo, voy a andar como a Dios le agrada y lo que Él quiere. Voy a obedecer a Dios en todo lo que voy a hacer y todo lo que voy a caminar. No nos hemos dado cuenta, hermano, pero Dios nos ha rescatado de ese mundo de pecado. Tú no tienes por qué pecar, tú no tienes por qué hacer lo malo, tú no tienes por qué hacer lo que hace el mundo, tú no tienes por qué seguir lo que sigue el mundo. Tú has sido arrancado de ese lugar y ahora te han llamado y te llaman siervo de Jesucristo. Ahora te llaman siervo de la verdad, ahora te llaman siervo de la justicia. Y ahora tú tienes que vivir conforme al proyecto de Dios. Así que cuando te rebelas contra Dios y haces pecado, de nuevo estás crucificando a Cristo en la cruz del Calvario. Cada vez que te rebelas y pecas, estás crucificando de nuevo a Jesucristo. ¿Crees que Jesucristo es digno que tú lo vuelvas a crucificar por tu pecado? ¿Crees que eres digno de que de nuevo le hagan todo lo que le hicieron? Pues cuando tú vuelves a pecar, de nuevo vuelves a clavar a Jesús en la cruz del Calvario. Con tanto que tu boquita de pico de oro, yo te amo, Señor, pero peca. Señor, tú eres lo más importante. Mentira. ¿Por qué? Porque si yo todavía sigo pecando, es porque no entiendo que pecar es rebelarte contra Dios, que pecar es crucificar de nuevo a Jesús. Por eso el Señor nos recuerda, libertados del pecado, viniste a ser siervos, esclavos de Jesucristo. Hasta que tú no entiendas que ya no eres libre, que has decidido seguir a Cristo, y eso consigo trae unas consecuencias, y es la obediencia, porque ya no eres tú, ya no es tu vida, ya no es tu corazón. Por eso el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué para él era vivir en Cristo? Porque él había entendido que había sido rescatado de las garras de Satanás, que antes estaba bajo el poder del diablo y ahora está bajo el poder de Dios. Ahora Pablo, el apóstol Pablo, tiene que decirle a estos de Roma algo tan sencillo como esto: habéis sido libertados, y no ha sido porque Pablo ha querido libertarse, ni ha sido porque cada uno de nosotros hemos querido libertarnos, sino que la sangre de Jesucristo pagó un precio para que Él fuese libre. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús pagó su propia vida. No te compró a ti con dinero, ni con oro, ni con plata. Él te compró con el precioso, glorioso
y lo más maravilloso que había, su propia sangre. Así que cuando nos rebelamos contra Dios y pecamos, no es esto decir, he pecado, perdóname, Señor. No, el apóstol Juan escribe en el capítulo 1 de la epístola, de la primera epístola de Juan, nos dice, hermanos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tiene, quiere decir, siempre Dios va a salir a tu encuentro, siempre Dios te va a dar una oportunidad y te va a decir, tú eres siervo de justicia, tú no eres esclavo del pecado, yo te libré en la cruz del Calvario, yo te he dado vida cuando estabas muerto, bendito sea el nombre de Dios. Amén. Cuando no valoras esto, ¿quieres ser de nuevo esclavo? Cuando está Josué, capítulo 24, versículo 15, en el libro de Josué, le dice, escoger, ¿queréis de nuevo ser pecadores? ¿Queréis de nuevo adorar a los ídolos? ¿Queréis de nuevo arrodillar vuestras vidas delante de las estatuas? Pero yo en mi casa serviremos a Jehová de los ejércitos. ¿Sabes por qué? Porque había sido libertado de las estatuas, había sido libertado de los sacrificios a Baal. Ahora quería adorar al Dios verdadero, al Dios justo y al Dios recto. Ahora te pregunto a ti, y haz memoria de esto. ¿Realmente has sido librado del pecado? ¿Volverás de nuevo a pecar? ¿Volverás de nuevo? Porque si vuelves de nuevo es que no has entendido que has sido libre. Quizás no te has convertido nunca. Quizás has venido a la iglesia y ya está. Pero no te has convertido, porque cuando uno se convierte, cambia su vida, se transforma tu vida. Ahora soy siervo de Jesucristo. Ahora si tengo que morir por el nombre de Jesús, voy a morir. ¿Por qué? Porque he entendido que ya no soy el mismo. Mi vida ha sido cambiada, mi vida ha sido transformada. Porque ahora me he convertido en siervo de Jesucristo. Ahora ya no busco mi voluntad, busco qué es lo que le agrada a Dios. ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? ¿Qué es lo que Dios busca de mí? Hermano, os digo una cosa y lo digo con el corazón. Hasta que no aborrezcáis al pecado de una manera espectacular, no podréis cambiar vuestras vidas. Hasta que no entendáis de parte de Dios que habéis sido arrancados de ahí, por eso todavía te gusta exhibirte. Por eso todavía te gusta salir por los vídeos y hacer tonterías, porque todavía no has muerto, todavía sigue estando con el poder de Satanás, todavía sigue arrastrado a Satanás. Cuando tu vida es cambiada, eso se ha olvidado, pero cuando no se ha olvidado es porque todavía vive bajo las garras del diablo. Ahora eres siervo de Dios, ahora honras a Dios. Dice en el verso 20, porque cuando, siempre en el capítulo 6 de Romanos, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de hacer la justicia. Cuando tú estabas en el pecado, a ti Dios no te iba a demandar cosas, porque estabas en ella. El poder de ti era Satanás, el que te gobernaba era Satanás. Dios no te obligaba a nada, pero mira lo que te dice. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque su fin de ella era muerte. Hermanos, yo no me puedo gozar de nada de lo que antes hacía. En serio, lo digo con todo mi corazón. Me da vergüenza cuando antes me dicen cosas que yo he hecho, ahora mismo me da vergüenza, porque sé que eso era de obra de Satanás y no tenía ninguna gloria. ¿Sabes cuál era la gloria? La muerte, porque estaba destituido de Dios. ¿Cómo puede ser que todavía me goce yo con el pecado? ¿Cómo puede ser que todavía quiera hacer cosas del pecado? Si ahora que tengo la luz de Dios me avergüenzo de las cosas que yo he hecho. ¿Sabía, hermano, que cuando hay algo de pecado siempre se hace a escondidas? Cuando uno tiene un vicio, sea el de la droga, ¿dónde lo hace? ¿Públicamente en medio de la calle de Nueva York? Cuando alguien está metido en la droga, se pone y se esconde. ¿Sabe por qué? Porque es vergonzoso. Cuando alguien está metido en el juego, desde los juegos de azar, se esconde. ¿Sabe por qué se esconde? Porque le da vergüenza. Entonces, ¿qué gloria teníamos cuando estábamos y pecábamos? Si nos avergonzamos hoy de eso, y su fin al final era la muerte. Dice en el verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Conchuri, esto merece la pena. Quiero que entiendas de parte de Dios, esto merece la pena.
dice, mas ahora que habéis sido libertados, estábamos encarcelados, libertados del pecado, hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahora que yo sé que Dios me ha liberado de las garras del diablo, ahora que sé que no voy a ir al infierno, ahora que sé que tengo vida, ahora soy siervo de Dios, y mi único deseo es santificarme, apartarme del pecado, apartarme de lo malo, vivir para Dios, andar para Dios. Ese es mi fruto. Yo no tengo otro fruto, mi fruto es ese, el santificarme para Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cuántos de aquí quieren ver a Dios? Hay que santificarse, porque sin santidad nadie verá a Dios. En esta noche y en otra, deberemos de empezar a entender, hermanos, que nuestra meta, nuestro proyecto tiene que ser en santificarnos. Que nuestra meta y nuestro propósito tiene que ser en apartarnos del mal. Hermanos, ¿cómo tengo yo mi boca? ¿Mi boca es para alabar a Dios? ¿Mi boca es para bendecir a Dios? ¿O todavía digo cosas que a Dios no le agradan? Todavía sigo diciendo cosas que están fuera de contexto. Pero tú no estás enterado de que Dios te ha libertado. Ya no tienes por qué hacerlo cuando lo haces porque quieres. Pero no porque el diablo te obligue, sino porque tú quieres. Porque todavía te sigue atrayendo las cosas que a Dios le desagradan. Ahora nos dice al final, porque la paga del pecado es muerte. Véase que dice la palabra muerte. Hay muerte porque hay una paga. Y la paga, por si usted no lo sabe, es cuando usted trabaja, le hay una paga. Si usted trabaja, al final del día le van a dar una paga, al final del mes. ¿Por qué? Porque ha hecho un trabajo. Así que el pecado que tú hacías tiene una paga. Pero mire usted qué paga le da el diablo a los que practican el pecado. Mire, escuche, la muerte. La palabra muerte significa separación. La palabra muerte significa Hades. La palabra muerte significa infierno. Los hijos de Dios no mueren, duermen. Hay algo que quiero que entiendas en esta noche. Tú no estás obligado a pecar. Tú estás obligado a santificarte. Tú estás obligado a buscar a Dios. Tú estás obligado a arrodillarte delante de la presencia de Dios. Ay, hermano, es que Dios obliga, no que obliga. Más que obliga, eres un esclavo. Tú no tienes dominio sobre tu vida. Es Dios quien manda en ti y tú tienes que obedecer a Dios. Pues parece que a la fuerza, ¿no? Si el demonio te lo hacía a la fuerza, Dios te lo va a hacer de broma. Esto es serio. Esto es serio, hermano. Cuando estás en tu casa, tú tienes que decir, yo ya no soy un hijo del pecado, no tengo por qué estar viendo eso que está sucio en la tele. Voy a ver cómo buscar a Dios, porque ya no me debo a mí, me debo a Dios. Ahora mira qué diferencia. Porque la paga del pecado es muerte, que se tiene un sueldo. Mas la paga de Dios dice que tiene que la dádiva de Dios. Aquí no hay muerte, hay dádiva. Hay regalo, hay salvación, porque la dádiva de Dios no es igual que la muerte, que el pecado, porque el pecado tiene una paga y el hacer el bien hay otra paga, pero Dios no le llama paga, le llama dádiva. ¿Por qué? Porque tú y yo, por mucho que hagamos, no podemos ganar la salvación. Digan aleluya, digan gloria a Dios. Por eso no dice paga, dice dádiva. La dádiva es un regalo, es un regalo que Dios te hace, no porque tú te lo hayas ganado, no porque tú te lo hayas currado, no. Es un regalo que Dios te da. Amén. 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 La salvación no se puede ganar, mi querido hermano, porque la ganó Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Y no necesita nada más para eso. Solamente dice Dios, pues por el esfuerzo que tú haces, la dádiva que te voy a dar es la vida eterna. Cuando le damos una dádiva que es la vida eterna, Dios hace su milagro. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Hermanos, os digo de corazón y lo digo con todo lo más profundo de mi ser. Si Dios no ha libertado de la esclavitud que estábamos bajo el poder de Satanás,
¿Por qué no entendemos de parte de Dios que ahora ya no nos pertenecemos? Que ahora ya no podemos elegir qué hacer con nuestras vidas, sino que nuestras vidas deben estar prendadas en Cristo Jesús, que nuestras vidas deben estar dedicadas a Cristo Jesús. Cuando tú ves en la gente en la iglesia que llevan 10, 15 y 20 años, no, hermano, no los confundan, no es que se han salvado, es simplemente que vienen a la iglesia porque todavía siguen pecando, porque todavía siguen practicando el pecado. Hay una cosa que yo no llego a entender en mi vida. Por eso mucha gente no es feliz en la iglesia. Están amargados, ¿sabes por qué? Porque todavía están bajo el poder de Satanás. Porque todavía Satanás nos lleva esclavos a pecar. Pero cuando una persona ha entendido cuál es el plan y el propósito de Dios, su gozo es orar, su gozo es leer la Biblia, su gozo es escuchar la palabra de Dios, su gozo es compartir con otros lo que Dios ha hecho en su vida. Ese es su gozo. Cuando tú veas que eso no lo tienes, tienes que entender que ya Dios no está contigo. Es que ya no vives la vida de Dios. Es que todavía está bajo el poder de Satanás. Esto es lo que le está diciendo Pablo a los romanos. Le está diciendo a los romanos, si vosotros todavía practicáis el pecado, es porque no hayáis entendido que habéis sido libres del pecado por medio de Jesucristo, y que ahora todo mi esfuerzo no tiene que estar sino en servir y honrar a Dios. Cuando yo honro y sirvo a Dios, entonces entiendo el plan y el propósito de Dios. ¿No sabéis que el que se somete a alguien para obedecerlo como esclavo? Hoy te quiero decir de parte de Dios, tú no has querido salir del pecado, fue Jesús el que fue a buscarte y te sacó. Lo único que Jesús le dijo a aquellos hombres, le dijeron, te seguiremos. El Señor le dijo, mira, no quiero que nadie me siga, pero si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, sígame, entonces sabré que ha cambiado. ¿Sabéis lo que significa la palabra cruz en la Biblia? Muerte. Eso no es algo que inventaron los judíos. La cruz la inventaron los romanos, porque la muerte que tenía en la cruz del Calvario no era una muerte normal. Era que te clavaban y cuando te clavaban te salía toda la sangre del cuerpo y te morías lentamente. Era el castigo más horrendo que había en Roma. Morir crucificado era lo más tirado del mundo. Pero Jesús lo hizo por amor por ti, para que tú no fueras bajo la esclavitud del pecado, sino que fueras bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que pudieras entender el plan y el propósito de Dios. Hermanos míos de mi alma, ojalá entiendan esta noche lo que decía el apóstol Pablo. Has sido libre del pecado. No tienes por qué practicar el pecado. Jesús te ha librado del pecado. Ahora todo lo que hagas, hazlo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando tú pecas y no lloras por tu pecado, es que no te has enterado de la película. Cuando uno peca, tiene que llorar gemidamente, porque han dicho, por un momento he caído de nuevo con el viejo amo, con Satanás, y de nuevo he hecho lo malo que Dios ya me perdonó y me quitó en la cruz del Calvario. Amén. ¿Qué gloria teníais antes cuando practicabais el pecado, si ahora os avergonzáis de él? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Hoy te diré, como dijo aquella palabra, el Señor ha puesto delante de nosotros camino de vida y camino de muerte. Si sigues pecando es la muerte, si te apartas del pecado es la vida. Dios no te va a obligar ni a coger ni la vida ni la muerte. Es un acto, pero cuando tú doblegues tu corazón, instantáneamente Dios te arrebata de ese lugar para que ya no sirvas al pecado, sino a Dios. Hoy, hermanos, este es el consejo que Pablo le dio a Roma y a los que estaban allí. Quizás, en mi torpeza, pueda ser que Dios te esté diciendo a ti, si practicas el pecado, la paga de ello es la muerte. Pero si eres un hijo de Dios, lucha por la justicia y por la verdad. Lucha por lo que es recto, por lo que es justo, por lo que es verdadero. Porque ya no lo tienes que hacer queriendo o sin querer. Tienes que hacerlo a la fuerza.
si eres un hijo de Dios, tienes que hacerlo a la fuerza. ¿Por qué? Porque ahora ya no perteneces al diablo, ahora perteneces a Dios. Y en el reino de Dios, pues es que nos amemos los unos a los otros, es que nos respetemos los unos a los otros, es que nos ayudemos los unos a los otros, es que cubramos no los pecados, sino que nos cubramos y no echemos por nuestra boca y tiremos a otra persona. Nosotros no estamos aquí para hacer leña del árbol caído. Cuando uno cae, siempre tiene que mirarse que mañana puedes caer tú. Eso es lo que es el Evangelio. Cuando alguien cae, no hay que reírse, hay que llorar, porque diciendo, podía haber sido yo y estaría destituido de la gloria de Dios. Solamente os quiero decir una cosa, y quiero que esto sea muy claro en vosotros. Ojalá en el libro de Gálatas capítulo 2, verso 20, dice el apóstol Pablo, lo que ahora vivo, lo vivo en Cristo Jesús. Hermano, lo que ahora vive, lo que ahora vive en Cristo Jesús. Me debo a Dios y a su obra. Hasta que tú no entiendas esto, empezarás a decir como dicen todos, es que yo tengo derecho. Tú no tienes ningún derecho, eres un esclavo. Es que yo soy libre, tú no eres libre, eres esclavo de Dios o del demonio. Tú no has oído a la gente que dice en el mundo, es que yo hago lo que quiero. Mentira, hace lo que el diablo quiere que hagas. Es que yo soy libre, es mentira, tienes 1001 cadenas. ¿Por qué? Pues sencillamente, hermano, porque eres de Dios o del demonio. O eres libre o eres esclavo. Y si eres libre, tiene que ser para Dios y con Dios. Así que este es el plan y el propósito. El apóstol Pablo tuvo que hablar esta palabra y fue una palabra firme y constante. Somos esclavos de lo bueno o de lo malo. Cierra tus ojos y vamos a orar por un momento. Elige lo que tú quieras. Dios pone delante de ti camino de vida y camino de muerte. Elige lo que quieras. Hoy tienes la oportunidad. Si quizás, hermano, en esta noche estuvieras allí como algunos de los romanos que pensando que eran libres, estaban esclavos del pecado, hoy Dios te hace libre, pero libre para la justicia y la verdad, para hacer lo que a Dios le agrada. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra que fue real para el libro de los romanos y para la gente que la escucharon, que hoy en esta noche también sea real para los que aquí estamos. Que tomemos la decisión de seguirte y apartarnos del pecado. Que cada vez que pecamos, Señor, crucificamos de nuevo a Jesús en la cruz del Calvario, sino que nuestras vidas sean vidas limpias y rectas, porque ya no nos pertenecemos, somos siervos de la justicia y tenemos que llegar hasta el final en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús.